El día de mi cumpleaños número 34 comenzó con algo que nunca olvidaré: silencio. Un silencio espeso, incómodo, que no pertenecía a una casa donde vivían dos niños pequeños. Abrí los ojos antes de que sonara la alarma y por instinto estiré la mano hacia el otro lado de la cama. Las sábanas estaban frías, vacías. Rodrigo no estaba. Me incorporé despacio, observando el dormitorio amplio de nuestra casa en Vitacura, impecable, ordenado, casi demasiado perfecto. El reloj marcaba las 7. Ningún mensaje en el teléfono. Ninguna llamada perdida. Ninguna nota apresurada sobre la cómoda. Nada. Solo ese hueco exacto donde debería haber estado mi esposo. La noche anterior había intentado convencerme de que no importaba. Está de viaje, me repetí. Viaje de negocios a la que como. Lo había dicho con tanta naturalidad, besándome la frente antes de irse, prometiéndome que me llamaría temprano. No pienso perderme tu cumpleaños, había dicho. Recordar esas palabras me provocó una presión extraña en el pecho. Desde la cocina comenzaron a llegar ruidos torpes, un golpe metálico, un susurro apurado. Una risa infantil ahogada. Me puse la bata y bajé las escaleras. Andrew y ella estaban de pie sobre unas sillas, completamente concentrados en una misión que claramente los superaba. Habían preparado un desayuno sorpresa. Pan tostado un poco quemado, jugo derramado. Y un intento de panqueques que parecía más una masa informe. Mamá, no mires todavía, dijo Andrew con solemnidad, como si aquello fuera un acto de alta precisión. Ella tenía la cara manchada de harina y sonreía con orgullo. Cuando por fin me dejaron acercarme, cantaron un cumpleaños improvisado, desafinado y absolutamente sincero. Sonreí. Los abracé. Les di las gracias como si ese fuera el mejor regalo del mundo. Por fuera funcioné. Por dentro algo empezaba a resquebrajarse. ¿Papá ya te llamó?, preguntó ella, llevándose el vaso a la boca con ambas manos. Tragué saliva antes de responder. Todavía no, cariño. Seguro está ocupado. Llamará más tarde. Mentí con suavidad. Con la voz firme. Con una calma que no sentía. Mientras ellos comían, miré mi teléfono una y otra vez. La pantalla seguía muda. El silencio ya no era solo de la casa. Era mío. Cuando dejé a los niños en el colegio y regresé sola, comprendí que no podía seguir esperando. Me senté en el auto, respiré hondo y marqué su número. Esta vez iba a llamar yo. La llamada tardó unos segundos en conectar. Demasiados. El tono internacional sonó una vez, dos, tres, y cuando estuve a punto de colgar, Rodrigo respondió con una ligereza que no reconocí. No había urgencia en su voz. Tampoco culpa. Al fondo, antes incluso de que pudiera saludarlo, escuché el sonido inconfundible de copas chocando, risas sueltas, música suave. No era el ambiente de una reunión. Era el de una celebración. Hola, dijo como si nada. Es mi cumpleaños, respondí sin levantar la voz. Hubo una pausa breve, incómoda. Luego una risa corta, desajustada. Cierto, perdón. Aquí se me fue el tiempo. Aquí. No en la reunión. Aquí. Aquella sola palabra me tensó los dedos alrededor del teléfono. Mientras hablaba, una risa femenina se coló en la llamada. Demasiado cerca. Demasiado confiada. No era una risa casual, era la risa de alguien que se sabe en su lugar. Sentí como el estómago se me hundía lentamente. Como cuando uno pierde el equilibrio en una escalera. ¿Dónde estás exactamente?, pregunté. En el hotel, respondió. Tuvimos un almuerzo largo. Ya sabes cómo es esto. No. No lo sabía. Porque yo conocía a Rodrigo en reuniones, seco, calculador, siempre apurado. Aquella voz relajada, apenas contenida por el alcohol. No le pertenecía a ningún almuerzo de trabajo. Entonces la escuché. Clara. Nítida. Inconfundible. Rodrigo, ¿con quién hablas?
Diles que llamen después. Mi hermana Paula. No pregunté cómo ni por qué. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un calor súbito en la cara, seguido de un frío que me recorrió la espalda. ¿Paula? Dije y mi propia voz me sonó ajena, demasiado tranquila para lo que estaba ocurriendo. Hubo un murmullo, un intercambio rápido que no alcancé a entender. Luego. Ella tomó el teléfono. «Feliz cumpleaños, Isa», dijo con una dulzura falsa que me atravesó como una hoja fina. «Supongo que ya lo sabes». «¿Desde cuándo?», pregunté. «Casi un año», respondió sin titubear. «Rodrigo se va a divorciar de ti. Está avanzando. Tú también deberías hacerlo. Te dejaste estar después de los niños. Ya no eras la misma». No lloré. No grité. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo de la cocina con un sonido seco, definitivo. Me apoyé en la encimera para no caer yo también. El corazón me golpeaba el pecho con una violencia silenciosa. Cuando lo recogí, la llamada ya había terminado. Abrí los contactos. Bloqueé el número de Rodrigo. Luego el de Paula. Sin dramatismo. Sin ceremonia. En ese instante entendí algo con una claridad brutal: lo que se había roto no tenía reparación. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El resto del día no se detuvo por mi tragedia. El reloj siguió avanzando con una indiferencia casi cruel y yo tuve que avanzar con él. Salí de la cocina. Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo el tiempo justo para recomponerme. No podía darme el lujo de romperme. No todavía. A la hora de siempre fui a buscar a Andrew y ella al colegio. Me recibieron con la energía intacta, hablándome al mismo tiempo. Compitiendo por contarme quién había corrido más rápido en el recreo y quién había ganado una estrella dorada en clase. Asentí, sonreí, hice preguntas. Funcioné. Por dentro. Sentía que caminaba con una grieta invisible en el pecho. «Mamá, papá llamó», preguntó Andrew mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «No aún», respondí con naturalidad. «Debe estar en reuniones. Ya sabes cómo es». No fue una mentira brusca. Fue una mentira suave, casi piadosa. Una de esas que se dicen para proteger, no para engañar. En casa, preparé la cena como cualquier otro día. Pasta sencilla, verduras salteadas, jugo en vasos de plástico. Ella me ayudó a poner la mesa, dejando los cubiertos torcidos a propósito porque, según ella, así se ven más divertidos. Reí por reflejo. Agradecí ese pequeño desorden que me obligaba a permanecer presente. Los bañé, les leí un cuento, apagué la luz. Andrew me abrazó más de lo habitual antes de dormirse. Ella me pidió que no me fuera enseguida. Me quedé sentada en el borde de la cama hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Solo entonces regresé a la cocina. Era mi cumpleaños. Lo recordé al ver la hora en el microondas. Abrí la despensa, saqué harina, huevos, azúcar. No tenía ganas de celebrar, pero necesitaba hacer algo con las manos. Mezclé los ingredientes en silencio y horneé un pastel pequeño, sencillo, sin velas. El aroma llenó la casa lentamente, como una presencia discreta. Corté una porción y la comí de pie, sin plato, apoyada en la encimera. No brindé. No pedí deseos. Aquello no era una celebración, era resistencia. Mientras lavaba los utensilios. La verdad terminó de asentarse con una claridad serena y devastadora: ese día no solo había perdido a mi esposo. Había perdido a mi hermana. Y esa herida, lo supe entonces, iba a doler de una forma distinta. Más profunda. Más silenciosa. La casa quedó en silencio cuando apagué la última luz del pasillo. No era un silencio hostil, sino uno denso, casi respetuoso, como si las paredes entendieran que esa noche necesitaba espacio. Me senté en el suelo del closet y, sin pensarlo demasiado, deslicé hacia mí una caja de cartón que llevaba años intacta, arrinconada detrás de abrigos que casi no usamos en Santiago. La abrí despacio. El olor a papel viejo y polvo me devolvió a otra versión de mí.
Fotos universitarias, sonrisas amplias, miradas seguras. Yo, más joven. Sosteniendo un diploma que decía profesora básica, con letras que entonces me parecían una promesa. Recordé mis primeros años enseñando, el aula pequeña, los murales hechos a mano. La emoción de ver a un niño leer su primera frase completa. Volvieron a mí los cuadernos subrayados, las tardes preparando clases. La sensación tan clara de estar exactamente donde debía estar. Pasé las páginas y ahí apareció Rodrigo. Al principio en imágenes sencillas, cafés de barrio, caminatas largas. Planes dichos en voz alta con una fe que hoy me resulta ajena. Él atravesaba una etapa difícil entonces. Cambios de trabajo, proyectos que no cuajaban. Esa incertidumbre que se instala y empieza a gobernarlo todo. Yo estaba estable. Tenía mi sala, mis alumnos, un sueldo modesto pero mío. Será solo por un tiempo. Recuerdo haberme dicho cuando acepté reducir horas para apoyarlo. Temporal, repetimos los dos, como si esa palabra pudiera ponerse una fecha de caducidad. Luego llegó Andrew. Después ella y con ellos, la necesidad práctica de sostener la casa mientras Rodrigo intentaba, una y otra vez, encontrar su lugar. Yo renuncié del todo convencida de que regresaría. De que aquello era una pausa, no un abandono. Pero el tiempo no siempre cumple lo que promete. La pausa se alargó. Mi credencial venció. Las reuniones de apoderados reemplazaron a las de profesores. Las listas del supermercado a los planes de clase. Me convertí en experta en rutinas ajenas y dejé de nombrar las mías. Y cuando el negocio de Rodrigo finalmente despegó, yo ya estaba en segundo plano, invisible. Celebrando éxitos que no me pertenecían. Cerré el álbum y apoyé la espalda contra la pared. No sentí rabia. Sentí una tristeza distinta, más honda, la de reconocer que, en el intento de sostener a otros, me había ido borrando a mí misma. Aquella noche entendí que mi pérdida no había empezado ese día. Llevaba años gestándose en silencio. Mientras yo aprendía a desaparecer. No dormí. La madrugada me encontró sentada en la cama, mirando el rectángulo pálido de luz que se colaba por la ventana. A las 5. Cuando la casa seguía inmóvil y el silencio ya no pesaba sino que empujaba, me levanté. Caminé descalza por el pasillo y me detuve frente a la puerta del despacho de Rodrigo. Durante años había sido un territorio vedado. Protegido por una norma tácita que nunca cuestioné. Papeles aburridos, decía él. Nada que te interese. Esa madrugada, por primera vez, no pedí permiso. La puerta se abrió sin resistencia. Encendí la lámpara del escritorio y el espacio se reveló frío, casi clínico. No había fotos familiares ni dibujos de los niños. Ni un rastro de vida compartida. Solo diplomas enmarcados, premios empresariales y una imagen de Rodrigo estrechando la mano de un alcalde en un evento público. Me sorprendió la ausencia, como si esa habitación hubiera sido diseñada para no recordarnos. Fui directa al archivador. Carpetas ordenadas por clientes, contratos, cronogramas. Pasé hojas que entendía a medias hasta que una pestaña llamó mi atención, Project Apex. El nombre era ambicioso. Demasiado. Abrí la carpeta y me encontré con un desarrollo comercial de gran escala en el norte de Santiago, mucho más grande que cualquier proyecto previo de su inmobiliaria. Planos. Renders, proyecciones financieras. Y algo más. En la última página, el nombre del cliente, Ryan Calewo. Sentí un golpe seco en el pecho. Ryan. El nombre arrastró recuerdos con una facilidad inquietante. El Ryan del colegio, el que me enseñó a manejar cuando yo aún confundía los pedales. El que me llevó al baile de graduación cuando mi cita original se enfermó. El que se mantuvo en contacto durante la universidad hasta que la vida, y luego Rodrigo, nos llevó por caminos distintos. No había pensado en él en años. Revisé las fechas. El proyecto estaba en etapa final de revisión. Según el calendario abierto en el computador de Rodrigo, la reunión decisiva sería la próxima semana en Nueva York. Entonces todo encajó con una claridad incómoda, la que como no había sido un viaje de trabajo. Era una escapada.
mientras el acuerdo más grande de su carrera avanzaba sin mí. Volví a los documentos. Algo no cuadraba. El lenguaje del proyecto hablaba de integración comunitaria, de espacios públicos, de sostenibilidad real. Rodrigo nunca hablaba así. En casa había despreciado esas ideas por considerarlas poco rentables. Sin embargo, aquí estaban detalladas con precisión, como si hubieran sido tomadas de otra fuente. Cerré la carpeta con cuidado. En ese despacho entendí que la traición no era solo personal. Había otra historia en marcha, una que se movía en silencio y que, de algún modo, también me involucraba. Y su nombre era Project Apex. Marqué el número con la mano firme y el corazón acelerado. No sabía exactamente qué esperaba al llamar a Ryan Calewood después de tantos años, solo que necesitaba respuestas. La línea sonó una vez, dos. Calewood. Respondió una voz más grave de lo que recordaba, pero inconfundible. Ryan, soy Isabel Fuentes, dije, y sentí como mi propio nombre volvía a encajar en su sitio. Hubo un segundo de silencio y luego una sorpresa cálida. Isabel. Ha pasado mucho tiempo. No di rodeos. Le expliqué por qué llamaba. Con la honestidad que ya no tenía energías para maquillar. Le conté del viaje a Lakecomo, de la llamada en mi cumpleaños. De la relación de Rodrigo con mi hermana. No busqué compasión, necesitaba contexto. Ryan escuchó sin interrumpir, con una atención respetuosa que me sostuvo más de lo que esperaba. Lo siento, dijo al final, sin grandilocuencia. Eso es, devastador. Respiré hondo y entré en lo otro. Le hablé del Project Apex, de los documentos que había encontrado. De las ideas que no reconocía como de Rodrigo. Integración comunitaria, materiales sostenibles, espacios públicos que conectan barrios, enumeré. Él siempre ha despreciado eso. Lo llama idealismo improductivo. Ryan guardó silencio unos segundos más. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado, más técnico, más preciso. Esas líneas son muy similares a proyectos nuestros. No solo el enfoque, el lenguaje. Sentí un frío nítido recorrerme la espalda. ¿Similares?, pregunté. Isabel, dijo con cuidado. No son solo similares. Algunas secciones parecen copiadas. Conceptos, estructura, incluso giros de redacción. Eso no ocurre por casualidad. Abrí la carpeta frente a mí y leí en voz alta un párrafo. Ryan lo completó antes de que yo terminara. Eso aparece casi palabra por palabra. En un proyecto que presentamos hace 2 años, confirmó. La certeza no fue un alivio, pero sí una claridad. Lo que yo intuía tenía nombre, plagio. Tenemos una reunión final la próxima semana, añadió. Antes de avanzar, necesito ver todo. En persona. Propuso un encuentro cercano, discreto. Me pidió que llevara la documentación. No para exponerte, aclaró, sino para proteger lo que es correcto. Colgué con las manos sorprendentemente quietas. Por primera vez desde la traición, el ruido interno se ordenó. No era venganza lo que sentía, era dirección. Un hilo firme que conectaba mi dolor con una acción concreta. Yo no había provocado nada de esto, pero tampoco iba a quedarme inmóvil. Mientras amanecía sobre Santiago, comprendí que algo había cambiado. Dejé de ser solo la mujer a la que engañaron. Había dado el primer paso para convertirme en agente de mi propia historia. Al día siguiente actué como si nada hubiera ocurrido. Dejé a los niños en el colegio, regresé a casa y... Cuando el reloj marcó la hora en que Santiago empieza a moverse con prisa, conduje hasta el banco. Pedí revisar todas las cuentas conjuntas en pesos chilenos. Con la serenidad de quien solo quiere ordenar papeles. La ejecutiva tecleó, imprimió extractos y los deslizó hacia mí. No tardé en ver el patrón, transferencias pequeñas. Regulares enviadas a una cuenta que no reconocía. Montos discretos, lo suficientemente bajos para no llamar la atención. Meses de previsión. No era una huida improvisada, era un plan. Guardé las copias en una carpeta azul y salí sin prisa. Afuera. El aire fresco de la mañana me devolvió algo parecido a la claridad.
Mi siguiente parada fue el despacho de Carolina Vélez, la abogada que me habían recomendado en voz baja. Su oficina era sobria, sin ostentación. Me escuchó sin interrumpir mientras yo exponía los hechos en orden, como si relatara la vida de otra persona. Cuando terminé, asintió con calma profesional. Me habló de mis derechos como esposa, del reconocimiento legal a los años dedicados al hogar, de la protección a los niños. No confronte, aconsejó. Documente. Mantenga el silencio. El tiempo juega a favor de quien no se precipita. Salí de allí con un plan y una sensación nueva: control. No euforia. Control. De regreso en casa. Entré al baño y me miré al espejo. Mi cabello largo, elegido siempre por comodidad, caía sin forma. Tomé las tijeras. No fue un acto dramático, fue preciso. Corté hasta dejarlo a la altura de los hombros. Al terminar, la mujer que me devolvió la mirada parecía más despierta. No más bonita. Más presente. Esa tarde preparé lo necesario para los niños con una eficiencia tranquila. Pedí copias de documentos, organicé mochilas, revisé calendarios. Les hablé del viaje como de una pequeña aventura, cuidando los detalles para no sembrar inquietud. Andrew preguntó si habría aviones grandes, ella quiso saber si veríamos el mar. Sonreí. Hubo un instante de humor involuntario cuando discutieron si los yates cuentan como barcos de verdad. La vida seguía filtrándose, incluso allí. Por la noche volví a revisar la carpeta azul. Cada papel tenía su lugar. Cada decisión, su razón. No sentí miedo. Sentí una determinación silenciosa, firme. Como una marea que no necesita anunciarse para avanzar. Mientras cerraba la luz, entendí que prepararme no era huir. Era ordenar el terreno. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente hacia dónde estaba caminando. Mónaco me recibió con una luz que parecía irreal. El Mediterráneo brillaba como una superficie pulida. Los yates se mecían con una elegancia casi estudiada y todo, desde los edificios hasta el silencio contenido de las calles, hablaba de control y poder. Sentí el contraste de inmediato. Pocos días antes yo había estado horneando mi propio pastel en una cocina vacía, ahora caminaba hacia el centro de una de las ciudades más exclusivas del mundo. No me sentí fuera de lugar. Me sentí exactamente donde debía estar. La reunión se celebró en una sala amplia, con ventanales que daban al puerto. Ryan ya estaba allí, acompañado por su equipo legal. Me quedé fuera al principio, tal como habíamos acordado. No necesitaba ser la primera en aparecer. Necesitaba ser la última pieza. Rodrigo entró con paso seguro, traje impecable, sonrisa entrenada. Saludó como quien cree tener la partida ganada. No me vio. Se sentó, habló de proyecciones, de plazos, de cifras. Usó el mismo tono que había escuchado tantas veces en casa cuando desestimaba cualquier objeción. Durante unos minutos, todo siguió el guión que él conocía. Entonces Ryan deslizó una carpeta sobre la mesa. Abrió con calma. Comparativas directas. Documentos fechados. Extractos idénticos. Conceptos replicados palabra por palabra. Plagio. El ambiente cambió sin necesidad de elevar la voz. La sonrisa de Rodrigo se tensó, su mirada empezó a calcular. Intentó una defensa torpe, habló de inspiración. De tendencias del mercado. No funcionó. La decisión llegó con una claridad clínica, el contrato quedaba cancelado. De inmediato. Cualquier negociación futura, suspendida. Se mencionó la posibilidad de acciones legales y volvía a usar material que no le pertenecía. Rodrigo palideció. Por primera vez. El hombre que siempre había controlado la narrativa perdió el hilo. Fue entonces cuando avancé y entré en su campo de visión. No dije su nombre. No hizo falta. Nuestros ojos se encontraron y vi en los suyos una mezcla de sorpresa y algo cercano al miedo. Hola, dije. Con la misma sobriedad con la que había hablado toda la mañana.
Le recordé sin dramatismo dónde había encontrado los documentos, las revistas, las notas. Le dije que durante años yo había sostenido su mundo para que él pudiera construir el suyo. Y que aquello no era venganza. Era consecuencia. No gritó. No supliqué. Tampoco él. La reunión terminó con firmas rápidas y manos que evitaban tocarse. Cuando salimos, el aire del puerto me pareció aún más nítido. Ryan se colocó a mi lado frente a la baranda de vidrio. Un asistente se ofreció a tomar una foto. Nos acomodamos sin prisa. Detrás, Mónaco extendía su postal perfecta. Elegí la imagen con cuidado. La envié con un mensaje breve, casi neutro, para que sepas dónde estoy. Añadí una línea más por los niños. Luego guardé el teléfono. No respondí nada más. No leí nada más. El silencio que siguió no fue vacío. Fue absoluto. Y por primera vez desde mi cumpleaños. Supe que ese silencio jugaba a mi favor. Regresé a Santiago con una sensación distinta a cualquier viaje anterior. No era alivio ni euforia, era firmeza. El paisaje familiar apareció bajo una luz fría de otoño y por primera vez, no sentí que volvía al mismo lugar. En cuanto aterrizamos, los mensajes comenzaron a acumularse. No los abrí. Preferí llegar a casa, acostar a los niños y preparar lo que venía con la cabeza despejada. Rodrigo no tardó en estallar. Apareció en la casa con la furia de quien ha perdido el control del tablero. Habló de traición, de daño a su empresa, de decisiones impulsivas. Intentó asustarme con palabras como abogados, custodia, autorizaciones. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, respondí con una frase corta: todo está en regla. No fue un desafío, fue un hecho. El proceso legal avanzó con la lentitud precisa de las cosas serias. Carolina Vélez presentó la documentación con método, estados de cuenta en CLP, transferencias ocultas, registros de tiempo, pruebas de mi rol constante en la crianza. Rodrigo intentó torcer el relato. Dijo que yo era inestable, que había actuado por despecho, que había puesto a los niños en riesgo. La estrategia se desarmó sola cuando se contrastó con los hechos, rutinas intactas, informes del colegio. Evaluaciones profesionales que hablaban de un hogar estable y de una madre presente. La custodia fue el punto más sensible. Escuchar a Rodrigo insinuar que los niños estarían mejor lejos de mí dolió más que la traición. Pero también fue su error. El tribunal no seguía por discursos, seguía por consistencia. Y la mía estaba documentada día a día, año tras año. La resolución fue clara: custodia principal a mi favor con un régimen de visitas definido y supervisado en su inicio. Sin dramatismos. Sin castigos ejemplares. Justicia administrativa. En lo financiero, la narrativa del éxito empezó a resquebrajarse. La cancelación del contrato, las dudas del mercado, las prácticas cuestionables. El reparto reconoció mi contribución al patrimonio construido durante el matrimonio. No pedí más de lo que correspondía. Tampoco acepté menos. El acuerdo final reflejó algo que durante años había sido invisible: mi trabajo también había tenido valor. Paula no apareció. No envió mensajes. No pidió hablar. Su ausencia fue un silencio definitivo, más elocuente que cualquier excusa. Entendí que algunas rupturas no buscan explicación, buscan distancia. El día del fallo. Rodrigo evitó mirarme. Ya no estaba enfurecido. Estaba cansado. Yo firmé con la misma calma con la que había horneado aquel pastel semanas atrás. Al salir del edificio, respiré el aire frío y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: estabilidad. No era el final de todo. Era el final de la confusión. Y eso, supe entonces, también es una forma de victoria. Meses después, la casa volvió a tener un ritmo propio. No perfecto, no silencioso, sino vivo. Las mañanas empezaban con mochilas abiertas y preguntas urgentes, con el sol entrando oblicuo por la ventana y ese desorden amable que anuncia continuidad. En la mesa del comedor se acumulaban papeles universitarios, folletos, impresiones con fechas subrayadas. No eran promesas, eran decisiones.
Volver a enseñar no fue un impulso romántico. Fue un regreso consciente. Revisé programas, equivalencias, horarios posibles. Leí despacio, tomé notas, calculé tiempos. Andrew y ella ayudaron a su manera, uno clasificando hojas importantes y muy importantes, la otra eligiendo la que tenía fotos de niños leyendo. Reímos. Un humor leve. Doméstico que no borraba lo vivido pero lo acomodaba. Cuando envié la postulación, sentí calma. No vértigo. No miedo. Continuar se parecía más a eso, a caminar con el peso distribuido de forma justa. Ryan estuvo presente sin ocupar espacio. Aparecía con una llamada breve, un mensaje preciso. Un ¿cómo vas?, que no exigía respuesta inmediata. Nunca empujó. Nunca prometió. A veces se sentaba en el porche con una taza de té y escuchaba mientras yo hablaba de clases, de niños, de horarios. Otras se despedía temprano. Aprendimos una cercanía sin deuda, una compañía sin urgencia. Y eso para mí fue un regalo inesperado. Una tarde, mientras guardaba documentos en una carpeta nueva, encontré la credencial antigua vencida. La sostuve un momento antes de guardarla junto a la solicitud actual. No la rompí. No la negué. Era parte del trayecto. Entendí entonces que no estaba empezando de cero. Estaba retomando una línea interrumpida con mejores herramientas y límites claros. Pensé en el silencio. En aquel silencio del cumpleaños que me había asustado. En el silencio posterior elegido que me protegió. Aprendí que no todo silencio es vacío, a veces es espacio para ordenar. Para escuchar, para decidir sin ruido ajeno. Si algo quedó claro en este camino es esto: la dignidad no se defiende con escándalo, sino con coherencia. La autonomía no se anuncia, se practica. Y la justicia, cuando llega, suele hacerlo sin aplausos, pero con estabilidad. Perdí un matrimonio y una relación que creía irrompible. Gané algo más preciso: el derecho a mi propia voz, el control de mis pasos, la serenidad de saber que nadie vuelve a escribir mi historia sin mi consentimiento. No empecé de nuevo. Continué. Y eso, descubrí, es la forma más honesta de avanzar.